Bienvenidos y bienvenidas a Exploradores de la Ciencia, el programa de charlas con científicos y científicas en el que nos cuentan su experiencia en el mundo de la investigación y el conocimiento. Quédate en línea y acompáñanos a conocer al Dr. Noé Díaz, investigador titular en el Departamento de Nanocatálisis del Centro de Nanociencias y Nanotecnología de la UNAM en Ensenada. Bienvenido, Noé. Por favor, cuéntanos un poco sobre ti. Bueno, yo soy nacido en la Ciudad de México. Nací en un terreno que era pues una estación de radio que se llamaba Radio 620. Poco después, pasando los años, ese terreno fue comprado por la UAM, la Universidad Autónoma Metropolitana, y por Iztapalapa, ¿no? Uh-huh. Y entonces, después, pues me fui a estudiar ahí, ¿no? Entonces, Como que ya nací están y aquí. estudié ahí mismo. O sea, yo soy de Iztapalapa, Ok. tal cual. Estudié la carrera de ingeniero químico. Después hice la maestría en ciencias con especialidad en ingeniería química. Y tengo un doctorado que realicé también allí en la UAM, que es en ingeniería química. Pero ese lo hice en un programa de cooperación Francia-México con una estancia en el IRCE-Lyon, que es el Instituto de Investigación en Materiales y Catálisis En y Francia. el Ambiente de Lyon, Francia. Okay. Esa es la segunda ciudad más grande de Francia. Ok, y durante este desarrollo como científico en ingeniería bioquímica, Química, en química, ingeniero químico. en ingeniería química, ¿cuáles han sido como que tus áreas de estudio que más te ha llamado la atención? ¿Cuáles han sido a dónde te has terminado enfocando? Bueno, creo que la mayor parte de mi carrera ha sido relacionada con cosas de refinería, o sea, tratamiento del petróleo, eh, limpieza del petróleo, ¿no? De todos los cortes derivados del petróleo, como gasolinas, naftas, lo que es queroseno, gasóleo ligero primario, aceite cíclico ligero, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues creo que ha sido muy enfocado en la limpieza de esos combustibles con respecto al azufre que tienen ellos. O sea, de hecho, el colorcito ese un poco amarillentoso que tiene Rojito. la gasolina eh, tiende a ser más claro cuando le quitas el azufre. Ese color que tiene, el color característico del petróleo, que tú lo ves como un color ocre, un poco amarillentoso, oscuro, oscuro, Ajá. viene dado por las moléculas de azufre que traen. Entonces, imagínate qué tanta cantidad de azufre tiene que tener para tener ese color, ¿no? Cuando se lo quitas, es transparente, es como agüita. Ok, ¿y Ujú. cuál es la diferencia directa entre una gasolina, una nafta más limpia que una con más azufre? O sea, ¿aumenta el rendimiento de la nafta con menos azufre? ¿O es menor el impacto ambiental? ¿O cuál serían las? Sí, bueno, en ese sentido, yo creo que vale la pena hacer algunas cuentitas rápidas, ¿no? O sea, hay más o menos, por ejemplo, en Ciudad de México, que ya sabemos que es la ciudad más grande, que tiene la mayor cantidad de autos, ¿no? Entonces, si tú haces una cuenta así más o menos rápida, de cuántos autos hay, cuánta gasolina se vende por día en Ciudad de México. Y entonces sacas un promedio de ahí y todo lo que se está quemando en los motores de gasolina y diésel equivale más o menos a 6 toneladas de azufre emitido al ambiente por día, más o menos. Aquí en Ensenada no estamos tan lejos y es porque hay diferencias en cuanto a los límites permitidos por las normas ambientales con respecto a cuánto hay en Ciudad de México, a cuánto se puede vender ese combustible, con cuánto azufre se puede vender ese combustible en Baja California, por ejemplo, ¿no? Del orden de 6 toneladas en Ciudad de México a 2 toneladas en Baja California, ¿no? Ok. Entonces, para que más o menos
sea un referente de cuánto tenemos, ¿no? Y, En, y para más o menos aterrizar la problemática y poderla dimensionar, ¿cuál dirías que es el principal problema? ¿Cuál es nuestro problema con el azufre en el ambiente? ¿Qué termina afectando a las personas? bueno, cuando sale quemado de los autos, porque pues viene en la gasolina, ¿no? Entonces tú lo metes en tu carro, vas a la gasolinería y te lo sirve, ¿no? Y entonces lo que está sucediendo es que se quema dentro del automóvil y sale emitido como SOX. ¿Sí? Esos SOX, que le llaman, salen acompañados también de otros que vienen con NOx, pero son muy poquitos, ¿no? Esos NOx. Ahora, en cuanto al azufre que sale, ese azufre se combina en la atmósfera con moléculas de agua y forma ácido sulfúrico, perdón. Ok, eso no suena muy sano. Sí, entonces eso en muchas ciudades grandes donde la cantidad de azufre es excesiva, la cantidad emitida es excesiva, pues generaba, de hecho hay algunos reportes donde las estatuas y los edificios perdían unas pequeñas capas superficiales cada vez que caía el agua, ¿no? Eso mismo, esa misma lluvia ácida que se genera, contamina los campos de cultivo y hace más ácidos las tierras, ¿no? Y evita que tú puedas cultivar ciertas plantas, ¿no? O sea, se Entonces, convierte en un problema en cadena sí. que lleva hasta las últimas partes de la... Sí, toda la cadena alimenticia está afectada por la presencia de azufre en el agua, ¿no? Que cae. Entonces, actualmente tu área de investigación está precisamente en poder reducir esas impurezas en los combustibles para poder reducir a su vez este nivel de contaminantes y poder reducir a su vez las afectaciones provocadas por esos contaminantes. Claro. Estamos Todo intentando va. salvar el ambiente y a las personas. Sí, sí. Últimamente he empezado a diversificar un poco las líneas de investigación en la que estamos. Ha habido una cosa que le llaman Agenda 2030, Ujú. que es una agenda que firmó México hace algunos años, en donde se comprometían a hacer impulsos por remediación del medio ambiente y prevención de ciertas actividades, ¿no? Están los objetivos de desarrollo sustentable, son 17, creo, me parece. Pero en varios de esos aspectos podemos impactar, ¿no? Desde la parte catalítica, generando materiales que puedan ser aplicados en ciertas reacciones. Por ejemplo, una que estamos implementando en estos últimos días ha sido, tomamos el CO2, lo juntamos con hidrógeno y un catalizador a diferentes temperaturas, empezando, por ejemplo, a 150 grados y pudiendo llegar hasta 500 grados, ¿no? Por ejemplo. Ajá. Y ese CO2 que estaba contaminando el ambiente, lo podemos transformar en hidrocarburos, en metano, en metanol, ¿sí? Hay otra aplicación que también hay mucha biomasa en ciertas regiones del país. Con esa biomasa se pueden generar alcoholes, Ujú. o sea, alcoholes primarios y secundarios como butanol, propanol, todo eso, y que son productos de la fermentación de esa biomasa. Entonces tú tomas esos y a través de un proceso catalítico les quitas el OH que tienen ahí, o sea, esa terminación carbono OH que tienen, se las quitas, se las remueves y formas hidrocarburos, tal cual, ¿no? A esto es a lo que nos referimos cuando hablamos del departamento de nanocatálisis. Exacto, sí, estamos haciendo materiales principalmente para buscar nuevas formas de energía limpia. De hecho, por ejemplo, los combustibles que obtenemos son ultralimpios, ¿no? Y esa terminología de ultralimpios se refiere a que no tienen azufre, no tienen nitrógeno, no tienen vanadio, no tienen níquel, que son cosas que vienen con el petróleo, ¿no? O sea, elementos que vienen con el petróleo. Al Entonces, final, me imagino que el residuo mínimo que se podría llegar a esperar es que solamente termine siendo carbono. O- Eh, en el caso del CO2 es un ciclo, ¿no? Tú generas el CO2, lo transformas en un hidrocarburo que te lo llevas a un motor, Ujú. lo quemas ahí y vuelves a generar CO2, ¿no? Entonces Ok. lo vuelves a capturar. Ese es un ciclo que pudiera ser muy interesante, ¿no? Y han estado experimentando, investigando acerca de métodos de captura del CO2.
Mira, tengo algunos colegas que hacen eso, captura de CO2. Sin embargo, a mí no es mi línea de investigación. Yo más bien trato de transformarlo, Ujú. ¿sí? Porque estamos en nanocatálisis y porque soy ingeniero químico, ¿no? Es una parte en la Ajá, cadena, ¿no? De sí. de la salvación del calentamiento global, entre otras cosas. Entonces, durante este viaje, a través de tus diferentes etapas en el desarrollo científico, hasta poder llegar a lo que trabajas actualmente, ¿cuáles fueron los principales retos, problemas y a su vez, ventajas y beneficios que pudiste experimentar en este viaje? Desde partir de un terreno en Iztapalapa hasta poder, concluir y ejercer un doctorado. Suena como un viaje largo Ahí sí, y difícil. bueno, tienes que saber que yo estaba estudiando, bueno, yo terminé la prepa en la UNAM, yo soy egresado de la prepa 2. eh, eh, una vez que salí de ahí tenía una pase automático a ingeniería civil. Yo me acuerdo que durante los últimos años de la prepa, el último año de la prepa, llevé una materia que se llamaba temas selectos de química. Y entonces, en ese punto nos hicieron que hiciéramos una práctica, nos pusieron una práctica donde hacíamos jabón. A partir de grasita, un poco de sosa, generamos jabón, ¿no? Una práctica, a lo mejor tú dices muy Sí, sencilla, hasta pero casera, ¿no? ajá, sí, se puede hacer de manera casera. Em, pero yo creo que ese fue mi primer como idea, ¿no? De, pues oye, se puede hacer algo con esto, ¿no? Con cosas como muy comunes que tenemos en las casas. Al aceite quemado ahora se le da esa aplicación, ¿no? Em, pero en ese momento, pues yo no tenía así como, la verdad es que estando eh, en esa etapa de mi vida, yo no pensaba en ser científico, ¿no? ¿Qué No, qué querías ser, ¿Cuál era tu querer ser astronauta, eh, bombero, no, policía? la verdad es que varios de mis amigos tenían la idea de ser abogados o Ya. administrador. Tengo una amiga que es médico. em, Pero yo no tenía así como una idea muy real de, no, yo quiero ser tal cosa, ¿no? De hecho, o sea, si ves, o sea, lo que te estoy contando, ¿no? Es que yo un tiempo estuve yendo a la carrera de ingeniero civil, eh, estuve tomando muchas materias que estaban relacionadas con dureza, con propiedades de los materiales, más tensión y ese tipo de propiedades que tienen los materiales de construcción, de los puentes, ¿no? Sí. Sin embargo, como que no me llenaba, ¿ves? Entonces, yo terminé dejando la universidad, estuve un par de años sin estudiar, por lo mismo, ¿no? Porque como que no estaba en No te el encontrabas. punto donde realmente me interesara ya la parte académica, ¿no? En ese momento, me salí, me dediqué a trabajar, anduve de taxista, tuve una pollería, fui de esos de afiliador de Afores, Okey. trabajé en un banco, entonces, hice muchas cosas, Sí, ¿no? experimentaste mucho. Sí. Recuerdo que uno de mis primos, que se llama Ramón Díaz de León, Ujú. él trabaja en el Centro de Investigación y Química Aplicada de Saltillo. Okey, Una también vez químico. fue, sí, es ingeniero químico también. Una vez fue a México y me dijo, oye, pero, o sea, ¿vas a hacer esto toda la vida? ¿Él Eh, ya había comenzado su carrera como ingeniero químico? Él ya había terminado la Ah, carrera de okey, ingeniero okey. Entonces químico, fue como ¿no? un ejemplo a seguir. Ajá, así como que, sí, pues sí, tengo que retomar la escuela, ¿no? Y de hecho me ofreció que me fuera a vivir a Saltillo con él y con otro de mi primo que se llama Federico. Me fui para allá un tiempo, hice el examen de admisión allá pues en la universidad, eh, pero siempre me jaló mucho mi familia, ¿no? Ujú. Entonces, también hice al mismo tiempo el examen de ingreso a la UAM y pues ahí, en las dos me quedé afortunadamente. Eh, y al final de cuentas, decidí regresar a la UAM. Okey. Sí, entonces ahí fue que ya empecé a estar más
pegado a la parte académica y de ahí que entré a la carrera, ya no despegué, ¿no? O sea, desde 2000, no sé, 2005, Ok. no, en el 99 entré a la universidad y en 2005 ya había entrado a la maestría, en 2007 entré al doctorado y en 2010 terminé el doctorado. Ok. Así, ¿Y cómo todo decidiste, corrido. o sea, cómo fue la toma de decisión para enfocarte a la refinación de hidrocarburos? O sea, ¿dónde fue ese punto en el que dijiste, aquí puedo hacer mucho? Am, Mi asesor de, de la licenciatura, mi asesor de la licenciatura, em, un poco antes, ¿no? Hubo una como pasarela en donde los profesores de la universidad te mostraban a todos los alumnos que iban a terminar la carrera un año antes de que terminaras, los proyectos que tenían pues para proyecto terminal para que hicieras tu tesis. Yo no sé si en la UNAM tengamos un proyecto como ese, donde se Ujú. presenten así como una pasarela de Sí, sí, sí. maestros, ¿no? Yo no sé si eso exista en la UNAM. El recital de fin de año, ¿no? Ajá, sí, pero en la UAM había algo de eso. Ujú. Y recuerdo que hubo muchos proyectos, ¿no? Que presentaban todos, que tenían que ver con termodinámica, con destilación, con proyectos relacionados con bio, pero como que el rollo de proteger el ambiente siempre o tratar de remediar todos los problemas que ha habido, siempre me ha llamado un poco más la atención, ¿no? Y Lo que te decía de la grasita, ¿no? Que la ocupas y la utilizas con un poco de sosa para formar un jabón, ¿no? Que después utilizas. imagino que haber crecido en un ambiente como la Ciudad de México, con tanta población y tantas personas, y con una experiencia tan directa con, por así decirlo, las consecuencias de la actividad humana en el ambiente, me imagino que generó también un movimiento, ¿no? A partir de lo que mirabas a tu alrededor. Es complicado el vivir en Ciudad de México. Te enfrentas con problemas yo me acuerdo que fue en aquellos años empezaban a implementarse el rollo de los IMECAS. ¿Han oído de los IMECAS? No sé. No, El no, no. índice metropolitano de, ¿qué? De control del Ah, ambiente sí, o sí, sí, algo de así, lo ¿no? que luego desarrolló en los programas de Hoy No Circula y todas estas Exacto, sí, ¿no? actividades, ¿no? Que eso tenía mucho auge en ese entonces. Y se promocionaba mucho también que había partículas suspendidas, estaba el problema de la lluvia ácida, todo lo que da, ¿Lo la llegaste a inversión experimentar? térmica, sí. Entonces, esos problemas, oye, pero ¿por qué está pasando todo esto? Ah, pues porque los combustibles están dañando el medio ambiente, ¿no? O sea, toda esa problemática que ha venido dando con respecto a la quema de combustibles no es de hoy, ¿no? Simplemente que ha cambiado un poco la perspectiva con la que se ve. Muchas de las normas que han aparecido, como la que controla la cantidad de azufre que tienen las gasolinas y el diésel, pues son de los 90, ¿no? O sea, vienen de los 90, principios de los 2000. Hay algunas películas que hablan incluso de estos problemas de la lluvia ácida. Yo recuerdo una que se llama Los ríos de color púrpura. No sé si la han visto. Ay, sí me suena. Sí me suena. Es una película francesa muy, pues muy conocida. Sí, Y en esa película, en una parte de una montaña, están haciendo muestreos, y se nota claramente como hay una zona que está más ácida en el hielo, o sea, en la parte que está congelado el hielo en la montaña, ujú, ahí eh, pueden decir de qué año fue esa lluvia que cayó, ¿no? Con azufre. okey. Entonces, la problemática ha ido cambiando por la conciencia que se ha ido generando en el gobierno, yo creo, más bien, porque pues uno finalmente, como persona que consume ese tipo de productos, no tienes tanta facilidad de remediar ese problema, Ujú. ¿no? ¿Cómo tú vas y evitas que tu gasolina que estás quemando en tu auto
genere esa lluvia ácida, ¿no? Sí, No tienes tú esa facilidad. es un problema del colectivo, ¿no? Del Sí. individuo. Entonces, desde ese punto de vista, yo creo que sí ha habido un gran impulso en cuanto a la conciencia del medio ambiente, ¿no? ¿Sabes qué? Pues la máxima cantidad de azufre permitido en las gasolinas son 50 partes por millón, 15 partes por millón. Y ahora viene el horizonte cero, ¿no? Que le llaman en Europa y ya dicen 2030 no debe de haber azufre en las gasolinas. Pero, ¿cómo hacemos eso, no? O sea, hay que hacer investigación, que es justo lo que nosotros hacemos, para tratar de encontrar un material que nos lleve a obtener 99.99% de conversión, de Entonces, remoción de sesos. se sabe que es posible, aunque todavía no se sabe exactamente cómo, pero teóricamente es posible. Teóricamente es posible. Nosotros tenemos aquí en la universidad, aquí en la UNAM, tenemos un proyecto con Pemex que se desarrolló más o menos a partir de 2010, un proyecto financiado por Secretaría de Energía y por Pemex, en donde se ha venido trabajando en catalizadores nanoestructurados Ujú. para la remoción de ese azufre del diésel principalmente. Esos catalizadores se instalarían en las refinerías. En eso estamos, ¿no? Justo en eso estamos. Ya tenemos la patente Ya en están en la Estados fase de Unidos, instalaciones. ya tenemos, no aún, hay algunas cosas que están un poco detenidas Ajá. todavía, pero la parte de la patente ya está. Ya tenemos las cotizaciones. Hay otro problema ahí. En México no hay una empresa, que a lo mejor es un nicho, ¿no? Para alguien que esté escuchando. Alguien que quiera Sí. desarrollar una empresa, aquí es tu oportunidad. Ajá. No hay una empresa que se dedique a producir catalizadores en México. Em, las empresas normalmente están en Estados Unidos, en Europa, en Japón, China. Hay muchas empresas al exterior de México que se dedican a eso, ¿no? Ah, entonces Pero por en eso se los México no roban tiene. tanto. Exacto. Sí. Eh, entonces, no hay esa posibilidad, pues, de hacer, o sea, imagínate, una unidad de refinación de Pemex tiene alrededor de 50 toneladas de catalizador para arriba, llegando hasta las 120 toneladas. ¿Y qué es lo complicado de poder fabricar un catalizador? ¿Cómo es su proceso de construcción? ¿Son capas de un material alineadas de cierta forma? No, normalmente en las refinerías se tienen unidades que son reactores en sí, pero son unos tambos gigantescos, ¿no? Del orden de 3 metros de diámetro, 4 metros de diámetro por 10 metros de alto. Pero que están diseñados a nivel nanoestructural. La parte interior del catalizador tiene unas laminillas que son sulfuros de níquel y de molibdeno, que el azufre de la molécula viene y se pega en la superficie de esa laminilla de 3 nanómetros, algo muy pequeñito, Ujú. se pega ahí y intercambia su azufre de la molécula, lo intercambia con el azufre de la molécula que está formando el catalizador, el sulfuro de níquel molibdeno. Ok. Entonces, a la hora que hacen ese intercambio, el azufre del catalizador sale y se queda con el de la molécula. ¿Y cuál es la diferencia entre el azufre del catalizador con el azufre de la molécula? En principio, ninguno. O sea, simplemente tú tienes un catalizador que está en estado sulfuro, ¿sí? O sea, que tiene níquel, azufre, molibdeno, Ujú. tal cual. Es una unión de esos tres. Vamos a poner en animación la Sí, molécula para que se estaría, entienda. estaría bien. Entonces tú tienes un molibdeno que está unido con un azufre Ujú. y por ahí anda el níquel, ¿no? Haciendo un estilo de promoción para que, para que esa transferencia del azufre de la molécula al catalizador sea más rápida. Entonces, en ese sentido, pues hay muchas versiones de estos catalizadores con soporte, sin soporte, que sean ácidos, que sean básicos, que tengan promoción por moléculas como galio, vanadio, fósforo, etcétera, ¿no? O sea, tú le puedes poner la tabla periódica Ujú. al catalizador y ver cómo funciona. Hay muchos materiales que se hacen con fósforo, creo que es uno de los más comunes. Ajá.
Nosotros hemos investigado galio, por ejemplo, hemos investigado itrio, para ver cómo se comporta en los materiales, ¿no? Hemos encontrado algunos materiales que se forman de óxidos mixtos, que son, por ejemplo, aluminio con titanio y forman un óxido mixto de alúmina titania, por ejemplo, ¿no? En donde ya estás formando una estructura nueva que pues típicamente no se estudia, ¿no? O sea, todos los materiales que se usan para catálisis en ese sentido, en cuanto a refinación, son basados en níquel, molibdeno, cobalto, molibdeno, un poco con tungsteno y los soportes, yo me atrevería a decir que el 90% son alúmina, Al2 o 3. Ok. ¿Sí? Entonces, típicamente esos materiales están en estado óxido Ujú. y hay que transformarlos en sulfuros. Entiendo. Entonces ahí es donde entra el proceso catalítico. Sí. Eh, eh, tú que estás directamente en el frente de batalla, por así decirlo, con Mm. respecto a esta lucha contra la contaminación, contra el cambio climático, contra los objetivos del 2030, eh, ¿dirías que vamos bien encaminados? ¿Se antoja complicado? ¿Podemos esperar un futuro un poco menos contaminado? ¿Qué perspectiva tienes desde tu posición? Mira, yo creo que en cuanto a la contaminación por azufre, creo que es factible removerla. Nuestros catalizadores que tenemos en la patente, logran remover el azufre hasta 15 partes por millón, que es la norma que ahorita está vigente, ¿no? Ya. Eh, Hay una anécdota muy conocida en el medio que decía que si tú te vas a fijar, a buscar bibliografía de hidrodesulfuración, que es como se llama el proceso, no vas a encontrar artículos publicados, nada que tenga que ver con hidrodesulfuración de investigadores en Alemania. Y te preguntarás, ¿por ¿Por qué, qué? no? O sea, ¿por qué? ¿Por ¿Por qué? qué hay investigadores de todo el mundo haciendo eso, menos de Alemania, ¿no? Y entonces, la anécdota es que cuando preguntaron, oye, pero ¿qué hacemos, no? O sea, invertimos en investigación, que llama a todos los ingenieros y científicos del país, vamos a ver qué hacemos. Vamos a tomarnos un café y a decidir. Ajá, sí, ¿no? Y de ellos dijeron, pues, ¿sabes qué? Pues este problema lo reducimos construyendo un reactor más grande. O sea, en vez de tener un reactor de 10 metros, construye uno de 20. Y se acabó el problema, ¿no? Tú metes ahí tu hidrocarburo y cuando salga por aquí, después de 20 metros de catalizador, el catalizador que le pongas va a limpiar. Ah, bueno. Entonces, ¿por qué no hacemos eso aquí en México? ¿No? Si está tan fácil de resolver. Bueno, resulta que la inversión en cuanto a dinero que requiere hacer un reactor de esa capacidad es enorme comparado con el beneficio que puedas tener, ¿no? Además, las refinerías que tenemos en México no están diseñadas para aumentarle la presión, no están diseñadas para aumentarle tanto la temperatura. Pueden operar, por ejemplo, a 50 kilogramos por centímetro cuadrado, pero no pueden operar a 70, ¿no? Digo, es como una comparación. Ujú, ujú. Hay algunas que están diseñadas para mayor presión, pero no todas. Entonces, el proceso de refinamiento de catalización es una mezcla de temperatura, presión y hacerlo pasar por el Y filtro flujo, y sí. flujo. Sí, sí, sí. Ok. Obviamente, entre más lento lo pases, pues más se va a limpiar, Sí, ¿no? es como destilarte un buen Exacto, un tequila, un cafecito. buen cafecito. Sí. Entre más lento lo pases, y mayor presión tengas, pues mucho mejor. El problema es que las refinerías de nosotros no están diseñadas para aumentarle la presión, aumentar la temperatura tanto, ¿no? Lo puedes llevar a condiciones críticas y la presión de la que estamos hablando es presión de hidrógeno. Entonces, si aumentas la presión de hidrógeno adentro y truena, arriba obtienes el gas. Entonces, una vez que esos cortes se obtuvieron, ahora hay que limpiarlos, ¿sí? Entonces, eh, pues esos cortes, en algún punto, después de que salen de la destilación, tienen que llegar a tu carro, ¿sí? O sea, tienen que llegar a fuerza. Entonces, pero
el proceso que pasan ahí van removiendo el azufre, removiendo el nitrógeno, removiendo el oxígeno, removiendo el vanadio, removiendo el níquel, que pudiera traer toda la corriente, ¿no? Es como una gran receta de cocina, ¿no? Exacto, o sea, tú lo vas pasando poco a poco por diferentes unidades y hasta que sale limpiecito o lo mejor que se pueda, ¿no? Ok. Entonces, yo creo que la refinería, los ingenieros de Pemex deben de estar considerando poner un buen catalizador, poner un buen sistema de flujos. Pues, yo creo que eso está, eh, la refinería va a estar preparada para hacer ese tipo de refinación que queremos, ¿no? De limpieza de los catalizadores, perdón, de los combustibles. Ujú. Ahora, ¿qué tan eficiente sea? Ahí sí no sé. Esa es otra, Ahí otra sí historia. podemos darles nuestro catalizador para que lo pongan, ¿no? Ya O está la patente. contrataciones al. Sí, sí, llámenos. Ya veo. Pero bueno, se rumora, hay la idea de que en México hay una larga tradición de ingeniería química, precisamente enfocada en el área De de la las refinación. refinerías, de todo lo que tiene que ver con el petróleo. Entonces podemos confiar en que debe de haber buenos científicos y ingenieros detrás de sus proyectos, ¿no? Sí, yo no creo que haya, o sea, finalmente, o sea, para hacer la refinería tuvieron que haberse asesorado, ¿no? Ujú. Y creo que, o sea, si no le preguntaron a los ingenieros de la UNAM, del POLI, de todas las universidades que se dedican a producir ingenieros químicos, pues estamos mal, ¿no? Yo creo que sí debieron de haber, de alguna manera, hecho alguna consultoría Ujú. con especialistas de ingeniería química. A, a lo mejor, creo que en el POLI hay alguna carrera que es como ingeniero petrolero o Ujú. algo así, Ujú. ¿no? No sé si, no estoy muy enterado si en la UNAM hay algo parecido, tal vez sí. Habrá que buscar. Sí, Habría que, si lo encontramos, lo ponemos en la liga de los comentarios claro, para sí, que puedan estaría genial. explorar un poco. Ajá, sí, pero bueno, en ese sentido, yo creo que la parte de exploración de cómo hacer una refinería y toda la parte del anteproyecto debió de haberse consultado con especialistas ingenieros, ¿no? Bueno, pues ya tocará después de la inauguración repetir el podcast y hacer un análisis a detalle de la situación, ¿no? Así, híjole, pues Va a siempre ser no. interesante, va a ser divertido. Pero bueno, regresando un poco más y ya para ir cerrando el tema con respecto a lo que nos compete el día de hoy, que es hablarle a las futuras generaciones. ¿Qué es lo que más has disfrutado de tu proceso de desarrollo como científico y de tu actividad científica? ¿Dónde encuentras tú tu carita sonriente? Creo que el proceso de haber pasado por la licenciatura, después una maestría, entrar al doctorado y haber podido ir a Francia y estar en contacto con otra cultura, otro idioma, ah, ha ido marcando etapas en toda mi formación, ¿no? Y entonces, cuando tú empiezas a darte cuenta de esa parte donde te da como gusto, ¿no? Poder llegar y dar una clase, em, poder formar alumnos. Y entonces, el poder después de todo esto, con todo el bagaje que traes, diversificar tus líneas de investigación, yo creo que es así como que, wow, esa parte, o sea, si tú te vas a ver a lo mejor mi currículum, dices, ah, pues este ha hecho puras cosas de hidrodesulfuración, ¿no? Y se ha especializado demasiado en esa parte. Pero ahora estoy viendo lo de los alcoholes, viendo lo de de la hidrogenación de CO2. Esa parte como que es la que ahora ya me da mucho gusto, ¿no? O sea, Poder, es la eureka de juntar las piezas del rompecabezas. exacto, como que tú tienes un bagaje que traes en el que te permites construir materiales, nanomateriales, eh, y ahora los chavos están muy como emocionados con la parte tecnológica, ¿no? Y el Ujú. desarrollo de materiales que yo les digo a mis alumnos, es que este material que tú estás haciendo, nadie en el mundo lo ha estudiado. Vas a hacer tu tesis con ese material. Entonces,
eso bueno, a mí me da mucho gusto, O sea, ¿no? es un campo fértil del Sí, conocimiento. tengo, pues, ya diversos alumnos, ¿no? Que han salido, algunos que han terminado, y hemos podido publicar sus tesis, ¿no? O sea, es tan nuevo que nadie más en el mundo lo ha hecho, ¿no? Y estas serán las herramientas de consulta para los que le Para siguen los que y siguen, ¿no? eventualmente tendremos el dominio de los materiales para lo que sea que Exacto. necesitemos. Pues muy interesante esa parte y de hecho con esta idea me encantaría cerrar con respecto al ¿qué le dirías a tu yo del pasado antes de comenzar tu viaje científico? Antes de entrar a la licenciatura o antes de siquiera plantearte entrar a la licenciatura. ¿Qué consejo te hubieras dado? ¿Qué advertencia te hubieras dado? ¿O qué motivación te hubieras dado? Mira, yo regresaría con mi yo que iba a ir a la ventanilla del pase automático. O sea, vienes saliendo de prepa 2, Ajá, estás a punto de entrar a la ventanilla, a punto de inscribirte en ingeniería civil. ajá, sí. No lo hagas. Vete a ingeniería química. ¿Sí? Y no lo digo porque ingeniería civil sea mala o porque no sea lo que a lo mejor a alguien más le guste. ¿Sí? Lo digo porque, o sea, te dan señales algunas cosas, ¿no? Por ejemplo, esa práctica que te digo ¿Del jabón? del jabón, o sea, me acuerdo todavía, ¿no? Cómo la hicimos. Entonces, eh, yo pienso que en ese punto debí de haberme colgado de eso y decir, oh, pues yo quiero hacer esto, pero de manera profesional. O sea, ponerle atención a los llamados de tu corazón. Sí, Es a como los que, detalles, ¿no? A ver, ¿qué es lo que realmente te está quedando de este año de prepa? ya. No, pues las canchas de básquet. No, a lo mejor matemáticas. Ah, no, a lo mejor física. En mi caso, bueno, pues prácticas de química, de algo que se puede llevar a un escalamiento, ¿no? O sea, tan grande que hay fábricas de jabón, ¿no? A nivel nacional, Sí, ¿no? sí, el O nuevo sea, jabonzote. exacto, ¿no? Entonces, eh, en ese sentido, yo creo que sí regresaría a ese punto y me diría, ¿sabes qué? De una vez estudia ingeniería química. Como, escúchate un poco más. Sí, no le des tantas vueltas y desde la parte personal yo perdí, pues, casi 4 años, ¿no? Entre que entré a la carrera, salí de estudiar y volví a entrar. Pero las experiencias de taxista nadie te las quita. No, no, claro que no, eso está genial. Haber trabajado Definitivamente. en el banco, o sea, la verdad es que tampoco es que quiero que las nuevas generaciones no entren a estudiar luego, luego, ¿no? Ujú. Al contrario, pero me ha tocado compartir con algunos compañeros que no tienen experiencia en cuanto a la parte de vivir la vida, ¿no? Social. Sí, El barrio. de andar en la calle, ¿no? Y irte de fiesta y todo eso. Este, que no que lo puedes hacer si no estás estudiando, ¿no? Ujú. Si no estás comprometido con esa parte, dices, bueno, okey, me dedico de lleno a esta parte de trabajar, de tener dinero, de juntar para otras cosas, y de repente descuidas la parte académica. Ujú. Em, pues no sé si, esto haya pasado con otros investigadores o que estén en la posición en la que me encuentro yo ahora, porque, o sea, incluso tengo una amiga que, Ajá. la que te digo que es doctora, Argelia, saludos, Argelia, eh, que una vez me dijo: "No, es que, o sea, yo nunca me hubiera imaginado que tú ibas a ser investigador". Muchas gracias, Noé. Ha sido un gusto poder conocerte y platicar contigo sobre tu labor científica. Agradecemos las facilidades otorgadas por la Universidad Xochicalco para la grabación de este programa. Este programa es realizado con el presupuesto otorgado por el Consejo Estatal de la Ciencia y la Tecnología, en el marco de las Jornadas Estatales de Ciencia y Tecnología.